seguro de incendio. Un seguro, o más bien dicho, el seguro de incendio es el seguro principal del seguro moderno, a raíz del incendio de Londres, donde ya dejaron un poco la idea las personas de asegurar solamente los buques, las negociaciones a través del comercio marítimo. Entonces, a raíz del incendio de Londres es que el mundo cambia y regresa a ver a lo que puede suceder y quemarse. Fíjense, atrás mío está sucediendo un incendio en casas, en edificios. Ahí es un bombero atrás de mi cabeza que está con la manguera apagando el fuego. Entonces, fíjense, desde el incendio de Londres se dio esta situación de proteger no solamente las embarcaciones, no solamente los buques de negocios, para negocios de comercio, sino también comenzó a asegurarse todo lo que son bienes patrimoniales. Y así entonces es que da inicio a la nueva era de seguros a través de ese incendio allá en Londres en 1666. Entonces, vamos a analizar el seguro de incendio. Y comenzamos hablando, ¿qué es incendio? ¿Cuál es la cobertura básica? Y fíjense que la cobertura básica del seguro de incendio dice, cubre pérdidas o daños materiales por incendio y o rayo. Esa es la primera cobertura. Bueno, la cobertura principal del seguro de incendio es incendio y o rayo. Obviamente, si estamos hablando del seguro de vehículos, ¿qué es lo que va a proteger el seguro de vehículos? Al vehículo. ¿Qué es lo que va a proteger el seguro de transporte? A las mercaderías. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de incendio, la cobertura principal es incendio y o rayo. Esa es la cobertura principal. Incendio y o rayo. Todos los daños que se produzcan por incendio a los bienes asegurados estarán cubiertos en este seguro. Todo aquel rayo que caiga directamente, fíjense y vayan poniendo mucha atención porque este ramo de seguros incendio nos va a tener muchas sorpresas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda esta capacitación. El rayo, para que sea cubierto en el seguro de incendio, bajo los términos principales, bajo la cobertura básica, ¿sí?, de incendio, estamos hablando de el rayo debe caer directamente. Digamos que esta es la cosa asegurada, el bien asegurado. El rayo debe caer directamente sobre la cosa asegurada, sobre el objeto asegurado. El rayo debe caer directamente. El fuego, de igual manera, consume a los bienes asegurados. Entonces, cuando hablamos del seguro de incendio, tenemos nosotros una cobertura principal y se llama incendio y o rayo. Incendio y o rayo. ¿Y por qué será que tenemos esta palabra y o? ¿Por qué tenemos y rayo o rayo? Fíjense ustedes que los rayos ya lo vamos a topar más adelante, pero me adelanto a decirles que el rayo es una descarga eléctrica tan grande, tan enorme esa descarga eléctrica que puede generar incendio. Entonces, ¿la caída de un rayo puede generar incendio? Por supuesto que sí. De hecho, a veces los rayos caen sobre los árboles y se origina incendios. Así sucede. Y así, y en función de ello, es que por eso dice y o. O sea, el incendio y o el rayo. El rayo y o el incendio. Por cualquiera de esas dos vías, si existe un daño material directo sobre el bien o sobre los bienes asegurados, es que tenemos cobertura. Entonces, para ir comenzando el seguro de incendio debemos tener muy claro que existe una cobertura principal. En incendio tenemos una cobertura madre, la cobertura más importante, la más grande es incendio y o rayo. Eso es la cobertura principal del seguro de incendio. Pero bueno, avanzando ya con la cobertura básica, cuando hablamos de la cobertura básica de incendio, dice que se van a cubrir pérdidas o daños materiales por incendio y o rayo. Claro, efecto de esa cobertura principal. También la cobertura base dice que se van a cubrir daños por las medidas adoptadas para evitar la propagación del siniestro. Repito,
Daños por las medidas adoptadas para evitar la propagación de un siniestro. ¿Qué querrá decir con esto la cobertura básica del seguro de incendio? ¿Qué querrá decir? Bueno, a lo que se orienta esta cobertura básica es que el seguro de incendio pagará hasta su suma asegurada, eso ya lo sabemos, los seguros siempre van a irse hasta la suma asegurada. Independientemente de lo que suceda, el seguro va a pagar máximo hasta la suma asegurada. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto de daños por las medidas adoptadas para evitar la propagación del siniestro? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente lo que quiere decir que el seguro de incendio va a tomar en consideración en el proceso de análisis de la pérdida, cuando ya se dio un siniestro, si existió alguna medida necesaria para evitar que el siniestro se propague. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que en este momento, solo es una suposición, vamos a trabajar con nuestra creatividad y con nuestra mente este momento. Y vamos a suponer que el lugar donde usted está en este momento, puede ser su casa, puede ser la oficina, etcétera. Pero vamos a suponer que usted no se encuentra y que son horas de la madrugada. Vamos a simplemente hacer una suposición. Pongamos algo más claro. La oficina donde usted trabaja. Todo el mundo ya sale a las 6, 7 de la noche, 8 de la noche, queda completamente vacía las áreas de la oficina. Y la única persona que queda en el edificio es el señor guardia, que está con él vigilando durante toda la noche, le toca su periodo de guardia toda la noche y él está ahí sentadito en su garita cuidando que todo esté bien. No hay nadie en el edificio, no hay nadie en las oficinas. Muy bien, son horas de la madrugada, pero resulta que por esas circunstancias de los cables que se encuentran en la oficina, hay algún cortocircuito, se fue la tensión, se fue la luz en el sector, bueno, vamos a suponer cualquier cosa, o simplemente se dio un cortocircuito en los cables internos de esa oficina. Se da un daño eléctrico. Y a través de estas circunstancias comienza a producirse el fuego. Entonces se está levantando, se está realizando un conato de incendio, está comenzando primero, recuerden que para que exista incendio, más adelante vamos a ver nosotros cuáles son los elementos fundamentales para que se dé fuego. Entonces comienza a haber un humo, comienza a salir humo que está generando ese sobrecalentamiento, ese cortocircuito en la alfombra, etcétera. Vamos a suponer que está sucediendo eso. Y comienza a quemarse la alfombra ahí en la oficina. El guardia que está afuera, en la parte externa de las oficinas, cae en cuenta de que debajo de la puerta de ingreso a las oficinas está saliendo humo. Entonces, claro, se acerca al lugar donde está saliendo humo y claro, no puede entrar el guardita a ver qué es lo que sucede, pero puede observar que debajo de la puerta, por la parte inferior de la puerta de la oficina está saliendo humo. Entonces obviamente él dice, se está quemando, va a quemarse algo está sucediendo, pero él no puede entrar, está la llave de la puerta está completamente cerrada. Entonces él ¿qué hace? Busca qué es lo que puede hacer para poder romper la puerta, ver cómo él puede ayudar para que no se queme la oficina. El señor guardia observa que está filtrándose por la puerta de la oficina, está saliendo humo en gran cantidad. Entonces él dice, va a quemarse, algo se está quemando allá adentro. Y él quiere ayudar, mientras él ve eso, lógicamente llama a sus superiores por radio y dice, vean, estoy con un siniestro, llamen al 911, etcétera, a los bomberos que vengan. Pero mientras tanto él quiere hacer algo. Entonces mientras sus compañeros de oficina le tomaron su llamada y ya están haciendo las conexiones con los medios de protección activa, que son también los bomberos, etcétera, él
quiere tratar de ayudar mientras llega ya los bomberos. Entonces, ¿él qué hace? Regresa a ver qué es lo que tiene a su alrededor y justo se encuentra con el gabinete contra incendios. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Ahí dice, en los gabinetes normalmente dice un texto y dice, romper en caso de siniestro, en caso de fuego. Entonces él rompe ese vidrio, rompe el vidrio del gabinete y puede sacar justamente el hacha. Fíjense ustedes, saca el hacha y con el hacha se acerca a la puerta que está cerrada con llave y trata de romper la chapa, romper la puerta para poder entrar y apagar ese fuego. Entonces fíjense, para eso servía el hacha. El hacha viene, el señor guardia comienza a romper la puerta para acceder a esta área que se está quemando, lo logra, lo consigue, rompe con la hacha, la chapa, etcétera, puede acceder a la parte interior de la oficina y efectivamente encuentra que en una esquina se está produciendo este humo y ya comienzan las lenguas de fuego a hacerse mucho más evidentes. Entonces él, mientras tanto, se acerca, coge la manguera, abre la llave del gabinete contra incendio y puede apagar el incendio. Este cuento que les acabo de desarrollar este momento nos permite entender que si una persona en aras de mitigar, en aras de evitar que el bien mayor se afecte, rompa una puerta, rompa una seguridad y apague el fuego, ese daño que él causó a esa puerta va a estar perfectamente indemnizado en el seguro de incendio. Si una persona en aras de mitigar, de evitar, de reducir una pérdida, realiza daños al predio asegurado, pero con el fin de aplacar esa posible pérdida, entonces esos daños están completamente cubiertos en el seguro de incendio. Entonces acá la segunda cobertura de incendio dice, daños por las medidas adoptadas para evitar la propagación del siniestro. ¿Qué hubiese pasado si el señor guardita está viendo que está saliendo humo y él cómodamente se sienta y llama y dicen, bueno, creo que se está quemando la oficina? Llamarán, él llama a sus superiores por radio. Bueno, aquí voy a estar sentadito hasta que lleguen los bomberos. Esa actitud generaría que se consuma, que se incendie todo el edificio, toda la oficina o todo el edificio. Entonces, esa actitud del señor guardia, más bien de ser proactivo y buscar cualquier medio para mitigar esa pérdida, para que el siniestro no se propague, no se expanda, cualquier tipo de medida que sea utilizada para evitar ese daño mayor, estará cubierto. Fíjense lo importante, lo interesante de ir comprendiendo detenidamente los criterios técnicos de cada uno de los ramos. Que un incendio se mitigue, de eso se trata. Entonces, por eso es que todos los daños que pueda haber ocasionado el señor guardita en la puerta estarán cubiertos. A la final, es un vidrio, es una puerta la que pudo haberse roto, pero se protegió la mayor cantidad de cosas de la oficina. ¿Cuánto cuesta esa puerta? $100, no importa. Protegió, al haber roto con esa puerta que cuesta $100, protegió todos los contenidos de la oficina que están valorados en $50, $60,000. ¿Sí se dan cuenta lo importante, queridos amigos? Eso es lo que busca el seguro de incendio. Eso justamente es lo que busca el seguro de incendio. De que a través de esos daños que se hicieron, fueron no daños buscando afectar a algo, sino más bien todo lo contrario. Fueron daños
realizados para poder mitigar y aplacar el fuego que se podía haber producido sin esa acción. Otra cosa diferente sería que el señor guardita, porque se peleó con su esposa, porque el jefe le mostró mala cara, o de pronto tuvo algún problema con el jefe, venga y se pegue con las cosas de la oficina. Eso sería otra cosa. Cuando venga y coge el hacha y rompa el gabinete y con el hacha comience a romper todo lo que encuentra, porque simplemente perdió la cabeza. Eso es otro tema, fíjense ustedes, si se dan cuenta. Pero en aras, insisto, de que un evento no se propague, no se afecte, y se tenga que realizar estas medidas necesarias de romper la puerta o romper un vidrio o cualquier cosa de esas, pero el objetivo es que se mitigue la pérdida, entonces esas pérdidas van a estar completamente cubiertas en el seguro de incendio. Por eso es que el seguro de incendio refiere de que en la parte segunda, fíjense ustedes, dice daños por las medidas adoptadas para evitar la propagación de un siniestro. A veces nosotros leemos rápido y no vamos tomando en consideración qué es lo que dicen los textos. Entonces, esta es la segunda cobertura básica del seguro de incendio, porque fíjense que la primera es cubre pérdidas o daños materiales por incendio y o rayo. Eso ya lo mencionamos, ¿sí? Ya mencionamos que es lógico que como estamos hablando de incendio, todos los daños por incendio, y aquí se incluye y o rayo, que ya los expliqué hace un momento, están cubiertos. Eso está en la primera parte. Pero en la segunda parte dice daños por las medidas adoptadas para evitar la propagación de un siniestro. Entonces nosotros, al dar este ejemplo, estoy simplemente haciendo una historia de qué es lo que podría pasar en un evento de incendio. Y eso es lo que a todas las personas automáticamente lo hacemos. Fíjense ustedes en las películas, nada más por no poner temas personales, pero en las películas vemos que a veces se quedan los niños dentro de casa. Y los papás se desesperan y no les importa nada romper la puerta o destruir la casa por último, pero lo más importante es que salgan los niños, o salga el abuelito, o salga la mascota. Eso lo vemos. Entonces, de igual manera, cuando los bomberos están en procedimientos de apagar un fuego, ellos también a veces tienen que romper una pared, tienen que hacer cualquier cosa para tratar de apagar ese incendio. Cualquier daño que hagan los bomberos en aras de proteger, de disminuir, de mitigar el incendio, va a estar cubierto. Eso es importante tenerlo claro, queridos amigos. Como les decía, otra cosa sería que el mismo asegurado comience con su puño a romper los vidrios de su local, o de su casa, o de su negocio. Entonces eso no tiene cobertura, por supuesto. Pero si algo se rompe con premeditación a la velocidad, pero no por hacer daño, sino más bien por proteger, por mitigar, por disminuir ese siniestro que se puede dar, entonces ese daño que se infringió al previo asegurado está bien realizado, de tal manera de que se está protegiendo el bien mayor. Eso es lo que nos dice la segunda cobertura básica del seguro de incendio. Fíjense que el seguro de incendio tiene tres coberturas básicas nada más. La primera, incendio y o rayo. La segunda, que cubrirá todos los daños que se hayan realizado para mitigar la pérdida, para evitar la propagación de un siniestro. Y la tercera cobertura dice aquí claramente pérdidas o daños por o a consecuencia de la explosión de gas común de uso doméstico. Pérdidas o daños por o a consecuencia de explosión de gas común de uso doméstico. Cuando estamos hablando de pérdidas a consecuencias de la explosión del gas de uso doméstico, fíjense ustedes, normalmente en los países un poco más desarrollados, en el viejo continente o en los Estados Unidos, los sistemas de gas no son como los que nosotros tenemos acá en el Ecuador todavía. Incluso en algunos países de Latinoamérica ya tienen otros sistemas de distribución de gas para los hogares, para el consumo doméstico, que son normalmente como tuberías, como la tubería de agua que llega a nuestros hogares. De igual manera el gas llega a través de tuberías en otros países.
Acá en el Ecuador todavía seguimos comprando la bombona de gas, el tanque, el cilindro de gas. Así que, bien, les decía que cuando existen incendios, y ahora sí vamos a hablar localmente acá en nuestro país, lo primero que se escucha cuando una casa se está incendiando es la gente comienza a asustarse. Normalmente los incendios casi siempre se dan en la noche, en la madrugada, por cualquier situación. Alguien olvidó alguna cosa en la cocina, etcétera, en la hornilla, o también se produjo algún tema eléctrico y se generó un incendio. Entonces, cuando existe un incendio en una casa habitación, etcétera, lo que primero las personas hacen es obviamente ponerse a buen resguardo del fuego y también sacar los cilindros de gas a la parte exterior de la casa. ¿Sí han caído en cuenta de eso? Lastimosamente, cuando nos ha correspondido ver por televisión, a veces se ven los noticieros que hubo un incendio en la ciudad de Guayaquil, o acá en la ciudad de Quito hubo un incendio, y se ve pues que comienza el fuego y la gente que está alrededor comienza a gritar: saquen el tanque de gas, saquen el tanque de gas. Bueno, tiene una razón esto de saquen el tanque de gas, porque cuando un tanque de gas está sometido a una presión, cuando el tanque de gas, vamos a ponerle mentalmente a nuestro tanque de gas, fijarle en la mente, está sometido a fuego, entonces en la parte exterior del tanque de gas, es decir, donde esté el fuego está a unas temperaturas súper altas, pero dentro del tanque de gas es una temperatura bastante baja, mínima, muy fría. Recuerden que el tanque de gas tiene dos gases inertes, que es el propano y el butano. La mezcla de ellos hace que salga el gas que ustedes ven en la hornilla al momento de prender una hornilla. Ahí sale esa mezcla de propano-butano, que es lo que nosotros vemos en la combustión. Entonces, la diferencia de presión entre el fuego que está en la parte exterior del tanque de gas y en la parte interior del tanque, que son gases inertes, sin embargo, los átomos que están dentro de esos, que componen esos gases, comienzan a excitarse. El calor le excita al tanque de gas y los átomos internamente comienzan a excitarse, comienzan a golpearse, comienzan a moverse con una velocidad muchísimo más alta, porque la naturaleza, como siempre hemos dicho nosotros, la naturaleza siempre va a tratar de igualar las cosas. Entonces, si afuera hay una presión súper alta y dentro del tanque hay una presión muy baja, lo que va a querer la naturaleza siempre es igualar las presiones. Pero para que se iguale la presión del tanque de gas con lo que está afuera, el tanque de gas, que normalmente es cilíndrico, comienza a ensancharse y hacerse una pelotita, porque acuérdense que internamente los átomos de los gases inertes están rebotando en las paredes y están haciendo que la presión interna del tanque de gas vaya expandiéndose hasta tratar de igualar a lo que está afuera, y en determinado momento el tanquecito de gas se infla como una pelota y en determinado momento explota. Pero cuando explota un tanque de gas, queridos amigos, la cosa es terrible, porque es como un disparo de bala, pero la bala del tamaño del tanque de gas, con el peso del tanque de gas. Una explosión de tanque de gas tranquilamente puede romper sin ningún problema dos paredes normales de una casa. Dos, no una. Fíjense el nivel de daño que puede causar la explosión del gas de uso doméstico, de la bombona de gas. Peor aún en los sistemas de gas centralizado, en estos sistemas de tuberías que existen en otros países. Hace muchos años atrás hubo una explosión de gas en México, en la Ciudad de México. Algunas personas tal vez tengan en memoria lo que sucedió en la Ciudad de México. Y a través de un daño, allá no hay bombonas de gas, allá son los sistemas como el agua potable que vienen de tuberías de diferentes lugares donde están ya el gas concentrado, se distribuye por tuberías a toda la ciudad.
prácticamente uno o dos barrios, no recuerdo exactamente, uno o dos barrios explotaron porque hubo una explosión en esa tubería de ese sector. Y fue como un terremoto en ese lugar. La presión, las diferencias de presiones pueden causar grandes daños. Y eso es una de las cosas que protege el seguro de incendio. La explosión del gas de uso doméstico. Entonces dice la cobertura, fíjense ustedes, dice pérdidas en la parte tercera, en el párrafo tercero dice pérdidas o daños por o a consecuencia de explosión de gas de uso doméstico. La explosión del tanque de gas puede causar graves daños a la estructura de una casa habitación, de un edificio o de una industria. La explosión de un tanque de gas. Entonces, la cobertura de incendio lo que se enfoca es a cuidar, a pagar cualquier daño que haya provocado esa explosión de gas de uso doméstico. Eso es muy importante, queridos amigos, que nosotros lo tomemos en consideración. Entonces tenemos 3 coberturas en el seguro de incendio. La primera, que es justamente incendio y o rayo, daños materiales por incendio y o rayo. Tenemos todos los daños causados por medidas adoptadas para evitar la propagación del siniestro, que ya lo entendimos hace un momento, y tenemos cualquier daño que se produzca por la explosión de gas de uso doméstico. Eso es todo lo que cubre la póliza de incendio. ¿Qué les parece? Solo estas 3 cositas. Entonces, cuando ustedes escuchen, miren, yo quiero una póliza básica de incendio, no quiero más, solo quiero la básica. Bueno, la básica tiene estas 3 coberturas y se acabó. No cubre más cosas. El seguro de incendio, en su cobertura básica, incendio básico, tiene estas 3 únicas coberturas. Más adelante vamos a conocer que el seguro de incendio tiene más de 300 y pico de tantas líneas aliadas. Líneas aliadas. ¿Y qué son estas líneas aliadas? Pues son esas coberturas que se van a ir incorporando al seguro de incendio y le van a hacer una póliza gigantesca. Le pueden hacer una póliza bastante grande y que va a proteger un montón de cosas, un montón de riesgos que pueden darse a los predios, a los contenidos o estructura asegurada. Fíjense lo importante de conocer el seguro de incendio. Entonces, vamos a ir poco a poco entendiendo el seguro de incendio, pero tenemos que tener supremamente claro que la póliza de incendio, en su característica básica, solo tiene 3 coberturas. Los daños producidos por incendio y o rayo a los bienes asegurados, cualquier daño que se haya realizado en aras de mitigar un siniestro que se expanda, que se propague. Y la tercera cobertura es cualquier daño que haya producido la explosión de gas de uso doméstico. Hasta ahí llega la póliza de incendio. Fíjense ustedes. Entonces vamos a ir entendiendo. Es más, vamos a ver una de las exclusiones. Muchas de las exclusiones que tiene el seguro de incendio en condiciones generales, las exclusiones del seguro de incendio en condiciones generales, ahí están detallando todas las coberturas, las líneas adicionales que van a poder incorporarse en el contrato de seguros. Pero en condición general están excluidas. Están excluidas. Por ejemplo, el terremoto está excluido. Pero existe una línea aliada que se llama terremoto, temblor y erupción volcánica que se vinculará al seguro de incendio más adelante. Y vamos a ir entendiendo. Pero, por ejemplo, en condición general el terremoto está excluido. Fíjense ustedes. Entonces, eso hay que tener muy claro, porque a veces cuando nosotros estamos en el mundo asegurador, automáticamente, a veces no tenemos esta educación formal en seguros, entonces nos dicen, bueno, no, la póliza de incendio te cubre un montón de cosas. A ver. Hay que ir entendiendo, la póliza de incendio tiene 3 coberturas nada más. Ahora, que se hayan añadido a la cobertura básica de incendio varias líneas aliadas,
y que su compañía de seguros, si usted trabaja en una compañía de seguros o si usted tiene una póliza de incendio de alguna compañía de seguros y le detalla una gran cantidad de coberturas, eso es otra cosa. Ya viene en un paquete, en el seguro de incendio, viene tanto las 3 coberturas básicas como gran cantidad de líneas aliadas en su paquete de póliza de seguro de incendio. Pero eso es una cosa. Vamos ahora a ir, como siempre yo digo, desamarrando los contenidos y entendiendo cómo es la estructura técnica de cada uno de los seguros. Entonces, insisto, el seguro de incendio tiene 3 coberturas y va a irse añadiendo muchas otras coberturas adicionales, pero que se las va a llamar o se las conoce en seguro de incendio como líneas aliadas. Fíjense ustedes, ¿de dónde nace el seguro de incendio? ¿De dónde nace el seguro de incendio? El seguro de incendio nace por lo que sucedió por el incendio de Londres. ¿Qué es lo que pasó en Londres? En la casa de una persona, en horas de la madrugada. Algunos dicen que fue en una iglesia, otras personas dicen que fue en una casa, pero lo cierto es que allí en Londres, lo que sí todo el mundo conoce es que fue por un tema de las velas. Recuerden que antes no existía el gas de uso doméstico, en 1666 no había nada de esas cosas. Lo que había eran leña para cocinar los alimentos y para iluminarse en la noche habían las velas. Entonces en alguna casa, una vela que había quedado encendida, no se le había apagado, etcétera, la gente se durmió en casa y esa vela causó el incendio en esa casa y automáticamente se contaminó en toda la ciudad. Y fueron miles de casas las destruidas, miles de muertos, etcétera, gran cantidad de pérdidas. ¿Por qué vuelvo acá? Porque se generó, dicen las personas que se generó esta cuestión en la cocina. Y en la cocina esta vela había quedado encendida porque en la cocina estaban ahí preparando. Recuerden que antes no había lo que tenemos ahora, queridos amigos, hay que entender los tiempos. Ahora para hacer un alimento se pone en una olla de presión y sale en 5 minutos del alimento, no hay ningún problema. Pero inclusive acá, todavía en algunos sectores, en pueblitos, todavía un poco alejados de las ciudades grandes, todavía hay personas que cocinan con leña y es tan bonito ver una cocina de leña. Entonces se dice que esta cocina había quedado calentando los alimentos y por eso habían puesto esa vela. Entonces algunos dicen fue la vela, otros dicen fue la cocina, fue la leña, que a veces la leña cuando se está quemando, a veces hay unas chispitas que produce la madera, produce justamente la leña, y una de estas chispas fue la que contaminó el ambiente de la cocina y quemó todo. Entonces vamos poniendo en contexto el asunto. ¿Por qué comento este asunto de la cocina, de la vela, de la leña en Londres y ahora lo traigo al gas de uso doméstico? Porque el mayor riesgo en las casas, ¿en dónde está? El mayor riesgo en las casas es en la cocina, Así que eso es muy importante tenerlo claro. ¿Y en la cocina por qué? Porque existe justamente el combustible, el gas para la producción y la cocción de los alimentos. Es en la cocina. Entonces, en la cocina tenemos un riesgo grande por el uso del combustible gas. Entonces, por eso es que, haciendo la analogía con lo que sucedió en Londres, en una cocina de leña, de igual manera el riesgo se traslada a la actualidad en las cocinas actuales. Ya me dirán algunos, bueno, en mi casa no hay problema porque tenemos cocina de inducción. Bueno, en buena hora que usted tenga cocina de inducción es una excelente noticia. Sin embargo, en la mayoría de casas no hay todavía el tema de inducción, entonces todavía se sigue utilizando en gran manera las bombonas de gas. Entonces, simplemente cuando hablamos del seguro de incendio, la cobertura habla de la protección del hogar, de la protección de la casa.